Ok, amigos, a ver si podemos hacer parte 2. Esto es parte 2. Entonces, si no vieron parte 1, ve a ver parte 1. Y después regresen a ver parte 2. Estamos en Pentecostés y ya vamos a ver después lo que Dios dice sobre las lenguas, que tenemos que saber utilizar el regalito de lenguas. Ok. Hechos, capítulo 2. Vamos a acabar aquí, no es mucho, nomás es el fin, lo que va con lo que estábamos, porque vean lo que va a suceder también en nuestros últimos tiempos, porque por ellos eran como los últimos tiempos con Jesucristo, y por nosotros, esto fue al principio de los últimos con Jesucristo, y ahora ya vamos por los últimos de los últimos, y esto veremos en nuestro tiempo también. Pues algunos verán, no sé ahorita, pero ya en estos últimos verán. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Entonces, también van a ser gentes en los últimos. No debemos de perder esperanza en enseñar, pensando que ya no van a llegar más gentes a Jesucristo, ya no, porque no es cierto. Se mantenían firmes en la enseñanza. Vimos unos pastores que estaban diciendo, por tanto que han hecho enseñar de Jesucristo, mira destrucción que están haciendo en nuestro país aquí en los Estados Unidos. Dicen que están perdiendo la esperanza en enseñar más. Hasta que ya mi hermana también estaba sintiendo lo mismo, que ya no van a llegar más a Jesucristo, ya no. Pero dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el tiempo ni un solo día. De casa en casa partían el pan. Entonces no está diciendo que tienen que reunir en una iglesia. Pueden reunir en sus casas. Hoy en día podemos reunir en las redes sociales. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo. Los que iban siendo salvos. Entonces, yo sé que se ve todo bien oscuro, pero no debemos de perder las ganas de enseñar. ¿Por dónde nos vamos? Orar, escuchar. Ok. Ahora, tenemos, a ver, ¿qué tuve aquí? Tuve algo, creo, en esta página, pero no estoy seguro. Ajá. Let's see. Aquí, en capítulo 10. Tenemos unos versículos. Dice capítulo 10 de 1 Corintios. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado no caer.
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común en género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de pueden resistir. No sé por qué la tuviese marcada tal vez de la otra vez, pero ya la leí. Ok, now. Vamos a leer capítulo 12 de 1 Corintios. Los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben, cuando eran paganos, cuando no eran cristianos, cuando andaban en el mundo con otros pensamientos, no aceptaron a Jesucristo bien en sus vidas. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Pero eso les advirtió, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero uno mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación. Voy a hacerlo más chiquito. Especial del Espíritu. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el de discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Mira, diversas lenguas, idiomas. Y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces todos los que son bautizados no tienen el don de lenguas. Cada uno tiene su don. Ok, entonces no deben de decir cuando les bautizan, hablen idiomas, hasta que de veras empiezan, pero hablan como de es otro, no es este idioma que empiezan de no salir bien las palabras y la lengua ya se empieza a confundirse por emoción. Eso no es lo que está diciendo diversas lenguas y cada uno tiene su don. Entonces no todos van a tener las lenguas, solamente algunos. Ok. Vamos a ver este versículo, 1 Corintios capítulo 13 a 14. No, capítulo 13 sí. Capítulo 14, no, solamente capítulo 14. El don de lenguas y el de profecía. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales.
sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizarán. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Entonces tienen que hablar claramente. Y si la trompeta no da un toque claro, ustedes tienen que hablar claramente para que se entienden. Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, también con el entendimiento, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles
y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Mira, él estaba diciendo cuando él estaba a solas, él también oraba a Dios que le da entendimiento lo que estaba saliendo de su boca. Cuando estaba a solas y cuando estaba en la iglesia decía, ¿sí entienden? Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros, hablaré a este pueblo. Pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes. Vamos a leer otra vez. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Entonces es para los gentes que no creen o que van a penitas escuchando. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Sí, porque no van a aceptar primero la profecía, tienen que aprender poquitos. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos. Pues si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Entonces tienen que ser idiomas que pueden entender, tienen que ser gente que pueden traducir. Ok, ahora vamos a seguir porque sigue diciendo un poquito más. Orden en los cultos. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2, o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Entonces tiene que ser un intérprete, alguien que de veras entiende el idioma que están hablando para que ellos la traduzcan. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Entonces tienen que guardar silencio si no hay traductor. Y deben de orar en su mente, en su corazón, que Dios hasta que te da entendimiento de lo que tú estás diciendo a ti mismo. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas.
porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Pero no es decir que no podemos hablar, pero no podemos estar discutiendo. Que están sumismas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Pero mira, yo estoy leyendo esta parte porque pues seguí leyendo, pero voy a explicar algo. En este tiempo de la Biblia, las mujeres empezaban a hablar mucho. En cierta, no todas las iglesias, en alguna que está hablando. Que estas mujeres empezaban a discutir mucho en la iglesia, discutir. No guardaban paz, esperar hasta después hablar. No está diciendo que las mujeres no pueden hablar. Todos tienen que tener su turno, cada uno tiene su don, pero no deben de estar discutiendo, haciendo uno parecer mal en frente de otro, así. Tienen que tener cuidado, no pelear allá en la iglesia. Tienen que esperar hasta después, porque estas mujeres estaban peleando mucho con sus esposos. Parece, pues es lo que aprendí. Pueden ustedes también buscado por el internet las lecciones de 1 Corintios capítulo 14, mujeres no hablar en la iglesia, y verán lo que van a ver varios y tienen que tener cuidado a quien escuchen, pero buscar quién tiene la historia de esta iglesia. Es que discutieron mucho. ¿Acaso? Porque también habían otros lugares, varios en la Biblia, hablando de que eran mujeres maestras también, hasta rabis, hasta jueces. Pero estaban discutiendo, estaban como peleando. Ok. ¿Acaso la palabra de Dios procede de ustedes, o son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Ok. Entonces, luego, como leí este parte de la mujer en la iglesia, porque me crean, voy a hacer otro estudio, buscar todos los versículos por ustedes y les voy a enseñar que no está diciendo que una mujer no puede hablar en la iglesia. Todos tienen que tomar su turno, como está diciendo que debe de ser orden, porque los últimos versículos que leímos pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Lo que sucedió en este tiempo, las mujeres estaban discutiendo mucho y no había orden. Y por eso dijo, guarden su silencio, estaban casi como peleando en la iglesia. Estaban discutiendo, no estaban hablando palabras de Dios, mensajes de Dios. Estaban discutiendo uno contra otra. No pueden discutir, pueden enseñar, pueden decir, mira, es lo que dice aquí. Pero es mejor esperar que acaben la lección y ya después discuten. Ellos pueden hablar con sus esposos, porque estas también estaban discutiendo con sus esposos. Así como susurriendo, y así tiene que ser orden. No está diciendo que una mujer no puede enseñar. Está diciendo si la mujer va a hablar, tiene que estar ordenada, lo mismo que las lenguas, tiene que ser ordenada, no peleando allí en el medio de la iglesia. Yo pienso eso, no, yo pienso eso, no, yo pienso eso. Vayan por eso yo digo mi canal es la verdad y la fe, no para estar peleando. Para ver lo que dice la Biblia, porque somos unidos, porque tenemos que ser unidos, porque en los cielos seremos unidos.
pero en la verdad no unidos, todos pensando lo que queremos pensar. También tenemos que buscar a la Biblia por la verdad. Pues ya, a ver si recibieron bien la lección y voy a ver lo que yo pensé que había otro partito. Si lo encuentro, les voy a hacer un video chiquito, pero yo creo que leí todo lo que yo quería leer. Pues bueno, pasen buen día, siguen orando por los Estados Unidos y sus propios países, sus propias familias. Para mí, los videos, oremos y oremos y oremos sin cesar, porque son muchos de que tenemos que estar orando hoy en día. Ten buen día. Gracias por venir.